A ti atribuimos la gloria. A ti, Señor. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. El 20 de marzo, lunes 20 de marzo de 1967, fue la primera reunión en la casa de Alberto Darling, en el barrio de Coglan, y de ahí tomamos esa fecha como el comienzo de todo este mover espiritual del Señor. Algunas cosas habían acontecido antes, pero ahí comenzaron las reuniones de esos lunes y siguieron todos los lunes durante un año seguido, hasta que luego nos fuimos al salón de calle Catamarca en 11, y después fuimos al Cine Moreno, y después ya había muchas congregaciones en diferentes lugares. O sea que estamos de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Estamos de cumpleaños, cumpliendo 50 años. Todo era nuevo para nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, las profecías, sentarnos en la casa de Darling y que nadie presidiera. Nos sentábamos y para alguien se levantaba a orar y otro comenzaba un coro, y en un momento había un fluir del Espíritu y todos adorando, ministrando delante del Señor, sin que nadie dirigiera. Era un fluir de gracia, un fluir del Espíritu Santo de Dios. Y esto se iba extendiendo por todos los lugares, y comenzaba a haber grupos, congregaciones que se iban abriendo a este mover, y cantar 10 veces, 15 veces el mismo coro, o pasar toda la reunión cantando sin mensaje, y la gente no se quería ir, y seguir cantando y adorando y ministrando delante del Señor en ese fluir de Dios en aquellos tiempos. Y todo iba cambiando. Muchos abrazos, muchas risas, muchas lágrimas, mucho quebrantamiento, un mover espiritual, comenzar a dar vuelta a los bancos en las congregaciones, y que ya no fuera el mensaje el centro de la reunión, sino que el Señor pasaba a ser el centro de cada convocatoria. Y ahí nos reuníamos en torno a la persona de Jesús. Reuniones largas y con ganas de seguir. Al otro día, a las 5 de la mañana, había que levantarse e ir a trabajar, pero nadie tenía problema. Podíamos seguir y seguir cantando, adorando al Señor. Dios estaba derramando agua en el sequedal. Estaba encendiendo fuego en el pasto seco. Abrió ríos en medio del desierto espiritual. Hacía fluir fuentes donde todo era árido. Era como un río que estaba desbordando. Y por todas partes comenzaban a suceder cosas. Un hermano estaba durmiendo y de golpe se despierta hablando en lengua. Y pasaban esas cosas. Una hermana que no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando, estaba en contra. Mientras estaba orando, empezó a hablar en lengua. Cuando se lo contó a sus pastores, la echaron. Y cosas así iban sucediendo. Un hermano salió del baño con los pantalones en la mano, corriendo, hablando en lengua. Y cosas iban sucediendo que eran realmente, cuando nos llegaban todas las noticias de lo que pasaba en tantas partes, realmente nos dábamos cuenta que Dios estaba haciendo algo especial. Y comenzaron los retiros por todo el país, por todos los lugares.
comenzaron los retiros espirituales. Llevábamos a los chicos, íbamos con toda la familia, cada uno pagaba todo lo suyo, no había problema. O sea, todos queríamos estar juntos en todos los lugares y en todas partes. Congregaciones se fueron abriendo al mover del Espíritu y comenzaron a surgir nuevas congregaciones. Al principio éramos casi todos de los hermanos libres, pero enseguida se fueron sumando de las diferentes denominaciones y se fueron abriendo a este mover del Espíritu. Y llegaron los problemas, por supuesto. Y muchos fueron echados de sus congregaciones, a otros se les invitó a que se fueran. Más cordial, pero comenzaron esas situaciones y esos problemas entre nosotros. Al principio los pentecostales decían, bueno, por fin se dieron cuenta, y ahora pensaban que todos nos íbamos a hacer pentecostales. Pero no pasó eso, porque Dios comenzó a hacer algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Y aún los pentecostales también comenzaron a ponerse en contra de todo esto que estaba pasando. Claro, algunas cosas fueron escandalosas. El dar vuelta a los bancos, no había silla en aquel tiempo, eran todos bancos. El dar vuelta a los bancos. Y que los bancos miraran hacia un costado en lugar de estar enfocados hacia el púlpito, hacia el centro, que era la palabra. Ya eso era escandaloso. Un pastor, por temor a que le pasara eso en su congregación, le puso tornillos a los bancos, lo atornilló al piso para que no vaya a entrar la renovación en ese lugar, ¿no? Y cosas así comenzaron a suceder. Y hubo diferentes problemas, situaciones muy, pero muy difíciles. Uno de los líderes principales de aquel tiempo, de los hermanos libres, me dijo, ustedes son peor que los pentecostales. Decir eso entre los hermanos libres era, porque lo peor que había eran los pentecostales. Para los hermanos libres era mejor un inconverso que un pentecostal. Estaban dentro de las doctrinas falsas, estaban los pentecostales para los hermanos libres. Y me dijo, ustedes son peor que los pentecostales. Ni los pentecostales lo quieren a ustedes. Uno de los grandes escándalos fue cuando vino la danza. Y en estas reuniones comenzamos a danzar. Y eso fue escandaloso 100%. Por supuesto, en todas las denominaciones. Pero a poco tiempo comenzó a venir revelación. Y comenzó a venir revelación de la palabra. Y en ese momento nos dimos cuenta que no era solamente el bautismo en el Espíritu Santo, que no era solo el hablar en lenguas, que no era solo tener más libertad en nuestras reuniones, los cambios de la liturgia. Dios estaba abriendo las Sagradas Escrituras. Nos estaba volviendo a los principios bíblicos. Estamos viviendo una verdadera restauración de la Iglesia. Volver otra vez a la palabra. Vamos a ver un video. El video dura media hora. Y comienza el video con la década del 60. ¿Cómo era la década del 60? Yo creo que esas cosas que sucedieron en la década del 60 ayudaron en este mover. Porque la década del 60 fue una gran liberación de la juventud. Hubo una gran revolución social en todo el mundo. Y esa revolución social vino principalmente por los jóvenes. Eso nos liberó a todos. Y eso ayudó a que todos podamos ser más libres. Estábamos muy estructurados. Por eso al hablar de bancos y de cosas por el estilo, era una estructura. Entre los hermanos libres las mujeres tenían que estar con la mantilla en la cabeza, si no, venía una hermana y le ponía una mantilla sobre su cabeza, ¿cierto?
Una mujer en pantalones era escandaloso, ya había entrado el mundo en la iglesia, o sea, todas ustedes, hermanas, estaban excomulgadas. Y dos sin corbata y sin saco no podía subir a la plataforma. O sea, estábamos muy estructurados. Entonces, toda esa liberación que hubo dentro de la sociedad, el cambio en la música, como vamos a ver en la primera parte del video, creo que fue muy también de Dios para traernos mayor libertad y acceso a lo que Dios estaba haciendo. Por supuesto, es muy pobre lo que vamos a ver, porque son las únicas fotos que me llegaron. Pedí a varios, le pedí a Orville y me dijo, la mayor parte de las fotos se las llevó el huracán, el Andrews. Así que era el que más fotos tenía. Algunas pocas fotos que él tenía se las había mandado a Vicky Mitiana, así que Vicky me mandó las que tenía. O sea, no hay muchas fotos de aquel momento. Hoy todo el mundo saca fotos. Pero en aquel tiempo, ustedes tienen que entender, 50 años atrás era otra historia, otra situación. Así que vamos a ver primero este video y después de esto vamos a ver qué es lo que trajo este mover espiritual. Así que si podemos apagar las luces y... Estamos a 50 años del derramamiento del Espíritu Santo en Argentina. Allá en la década del 60. Y esa década se caracterizó por grandes cambios en la humanidad. Para muchos fue una bisagra en la historia de la sociedad. No podemos olvidar que eran los años de posguerra, donde millones de personas habían muerto, y una nueva sociedad de jóvenes, los hijos, los nietos de aquellos que habían estado en la guerra, se levantaba con una nueva manera de pensar. Los jóvenes fueron los grandes protagonistas y se inicia una contracultura, una revolución pacífica, donde los jóvenes buscaban mayor espacio y una participación más activa en la sociedad. La música cambió para siempre. Surgen algunas agrupaciones musicales, entre las que más se destacan son los Beatles, los Rolling Stones y muchos otros. Los movimientos pacifistas y de búsqueda de igualdad social fueron multitudinarios. Martin Luther King fue uno de los líderes más destacados. Surge un movimiento independentista. Muchísimas naciones se emanciparon del yugo colonialista, especialmente del imperialismo británico. Surge el movimiento hippie, también el movimiento de Jesús, y se quiebran muchas de las estructuras religiosas. El Vaticano inicia el Concilio Vaticano II y se inicia una transformación tremenda en la Iglesia Católica, donde se deja de usar la misa en latín y tantas otras cosas, y una reforma mucho más evangélica. Sucede también algo fantástico, el primer trasplante de corazón de la historia que es llevado a cabo por el doctor Christian Barnard en Sudáfrica. El hombre llega a la luna y toma mucha fuerza los movimientos tercermundistas, tanto en las iglesias protestantes como en la iglesia católica. Cambia la mentalidad de la gente en cuanto al espectáculo, la diversión, y tiene mucho éxito cosas que nos parece imposible, pero los Picapiedras, Don Gato y su pandilla, el Lagarto Juancho, la Pantera Rosa, y aquí en nuestro medio y en toda América Latina aparece Mafalda, que es un espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista, que muestra preocupación por la humanidad y la paz mundial, que se revela a las situaciones presentes. Hay preocupación por los acontecimientos mundiales, pero a la vez la gente comienza a reírse de sí mismo. Estos acontecimientos producen muchas preguntas en las iglesias evangélicas. Pero Dios no está ajeno a la historia de la humanidad y sus acontecimientos. En esa década se cumplen una vez más las palabras del profeta. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y es cierto que muchos jóvenes se apartaron y se fueron de las iglesias evangélicas
pero otros muchos comenzaron a buscar a Dios, a tener hambre y sed de Dios. Y mucho de lo que pasó de ahí en adelante está escrito en este libro que nosotros tenemos en pantalla, Tiempos de Restauración. Este pequeño video con unas diapositivas nos quiere relatar algo de lo que pasó en aquellos años de 1967. Dios estaba derramando de su Espíritu Santo en medio nuestro y comenzó en Argentina una visitación muy especial de parte del Señor, para que miles y miles de personas como hoy levantaran sus manos en gratitud al Señor. Cada encuentro, cada reunión era una fiesta, era alegría, era abrazos, era llanto, era búsqueda del Espíritu Santo, era llenura del Señor. Y esta es la famosa casa, la casa de Darling, en el barrio de Coglan, en Buenos Aires, donde un 20 de marzo de 1967 esas puertas se abrieron para que cientos y cientos de personas pasaran por ahí durante todo ese año y pudieran recibir la promesa del Señor, derramando de su Espíritu y enseñándonos a adorar al Señor, a cantar en el Espíritu, a esperar donde nadie dirigía, y el Espíritu Santo nos iba envolviendo en una atmósfera tan especial y llevándonos a la presencia del Señor. Y luego ya el mes siguiente vino el retiro en Mateo, provincia de Buenos Aires, y ahí podemos ver a Juan Carlos Ortiz y a Orville, a Jack Sisler, Eneas Tonini, Jorge y tantos otros que asistieron a ese encuentro, y ahí pudimos ver cómo tantos otros comenzaron a recibir la promesa del Señor, la promesa de lo alto. Ahí está Juan Carlos con Eneas Tonini, que murió hace muy poquito, con 101 años. Ese hombre fue el primero en Brasil que recibió la promesa del Señor siendo bautista, y él comenzó a ministrar de la gracia del Señor dentro de los bautistas. Y este fue el hombre, Kit Benson, que Dios usó para abrirnos las puertas a esta nueva experiencia. Él nos convocó, un hombre tan íntegro, tan santo, junto con su esposa Roberta, pudieron llevarnos, conducirnos en ese tiempo para que nos abriéramos a la obra del Espíritu Santo y pudiéramos ver la gracia del Señor en medio nuestro. Agradecemos a Dios por la vida de Kit en medio nuestro. Comenzaba a retiro por diferentes lugares del país. Este es un retiro en Tucumán, encima del Cerro San Javier, y ahí fuimos convocados para ministrar la palabra, y bueno, se abrían a la obra del Espíritu Santo. Este grupo había venido de Chaco para estar en ese encuentro. Ahí está Alejandro Yuschuk, un hombre que vivió mover espiritual en Chaco antes de esta visitación. Está Alex Mansevich también, y muchos de los que están allí luego fueron pastores, obreros, obreras llenas del Señor, que llevaron la palabra por tantos lugares. Y ahí estamos los que habíamos estado ministrando en ese retiro: Kit, Ángel, Jorge y Wenceslao Mansevich, ahí mismo en el Cerro San Javier, en ese famoso retiro. Y esto es La Falda, también uno de los retiros donde se abrían a la renovación espiritual y tanta gente concurría. Estamos en el patio del hotel donde se celebró ese retiro en Córdoba, y muchos salíamos luego al patio a bailar, a danzar delante del Señor con tanta alegría, con tanto gozo, y los retiros se sucedían por los diferentes lugares del país. Esto es Margarita Belén. También en aquel momento, años 68, 69, los retiros se iban dando por todas partes, y ahí nos juntamos gente del Chaco, gente de Corrientes y de diferentes lugares que llegaban hasta ese lugar, y ahí podíamos sentar juntos, comer juntos, celebrar culto al Señor
y poder tener esta visitación tan especial del Señor. Y en esta imagen encontramos a Tato con la trompeta. Ya en aquel tiempo Tato tocaba la trompeta. Alex Mansevich está con el acordeón, llevándonos, conduciéndonos para que la gracia del Señor nos inunde en ese tiempo. Ahí Jorge ministró sobre el bautismo en agua y recuerdo que en una curtiembre ahí se limpió uno de los pozos que tenía la curtiembre y ahí pude bautizar a Tato en ese lugar. El primer retiro de pastores en la provincia de Buenos Aires. Esto es Tandil, el anfiteatro de Tandil. El que está hablando en ese momento es Juan Carlos. Y ahí encontramos que está sentado Orville en ese lugar, pastores de la zona que también estaban en ese momento, concurrieron a ese primer retiro de pastores en la provincia de Buenos Aires. Y varios de ellos luego fueron con todo este ministerio a sus congregaciones. El mismo encuentro, Kit que se aleja con su cámara para sacar fotos, Juan Carlos al fondo, los demás estamos ahí sentados siendo ministrados por el Señor. Y también lo mismo que pasó entre nosotros, pasó entre los católicos. Acá estamos en el monasterio de los trapenses y uno de los monjes, Pérez, y el sacerdote Ibáñez Padilla. Fue el primer sacerdote en Argentina que recibió el bautismo del Espíritu Santo y el que después llevó la misma verdad a los católicos, y eso comenzó todo un movimiento de renovación espiritual, movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica. Esto es Azul, provincia de Buenos Aires. Ya comenzaron a darse los encuentros masivos ya para toda la gente, para todos los hermanos. Y ahí hay hermanos de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que nos reuníamos en ese lugar cada año. En algún momento pasamos una semana completa allí de retiro, de encuentro, de convivencia, estando juntos los hermanos. Y bueno, Valle del Lago no podía faltar. Valle del Lago tuvo una importancia tan grande en todo este mover espiritual. ¿Cuántos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos se abrieron al Señor? ¿Cuántos se consagraron a Dios y fueron ministrados? Y aún en el día de hoy todavía Valle del Lago sigue siendo un lugar de encuentro donde muchos son tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, acá hay un grupo de pastores de aquel momento. Ahí está Jack Sisler, Jorge, Kit, Alejandro Liuchuk, Daniel Romero en la punta y otros que están ahí presentes en ese encuentro. Valle del Lago fue un momento muy especial. Otra foto de Valle del Lago también, donde varios íbamos cada año para encontrarnos ahí con diferentes hermanos de muchos lugares del país. Y algo pasó, que la noticia llegó a muchos lugares del mundo y en otras partes decían qué está pasando en Argentina, y vinieron a ver qué es lo que pasaba en Argentina. Año 1972, y ahí estamos unos cuantos pastores de aquel momento y muchos que vinieron de afuera también venían para saber qué pasaba en Argentina, qué es lo que estaba sucediendo en medio nuestro. Y acá una mención especial. Que está aquí es Rubén Lores, un hombre que nació en Cuba y estudió luego teología en los Estados Unidos. Después fue pastor, predicador, profesor en España, pero bajo el gobierno de Franco fue expulsado, lo echaron y él fue a Marruecos, y desde Tánger por Radio Transmundial fue el primer predicador en español, y transmitían para España y para otros lugares donde estaban cerrados al Evangelio. Luego pasó a Costa Rica y ahí fue rector del seminario de Costa Rica, quizá uno de los seminarios más prestigiosos, el Seminario Latinoamericano de San José, Costa Rica. ¿Y por qué una mención especial de Rubén Lores? Por alguna de las profecías de este hombre. Él dijo: en el futuro no habrá más seminarios como los que conocemos ahora. Esto es la década del 70.
Las iglesias serán los seminarios que formarán a los nuevos obreros y a los nuevos pastores. Lo segundo que dijo es: dentro de no mucho tiempo habrá 50.000 pastores en toda América Latina. Bueno, dijo en un momento que había muy poco. Las iglesias eran chicas y había pocos pastores en toda América Latina. América Latina era el gran baluarte católico, y él lo dijo en ese momento, profetizando lo que iba a venir. Y lo tercero que dijo: dentro de algunos años todas las iglesias en América Latina serán pentecostales o carismáticas. Una de las cosas que ocurrió desde el comienzo de la renovación fue que los pastores nos juntábamos. En ese tiempo de la foto, esa es la casa de Orville, cuando él se mudó de Santa Fe a Buenos Aires, en Martínez, y ahí estábamos un grupo de pastores almorzando. Nos reuníamos los sábados para tener tiempo de comunión, para estar juntos, y allí se puede ver al fondo Celso Contreras, Jorge Pradas, Augusto Erickson, Iván Becker, Miguel Robles y otros que estaban ahí. Estábamos almorzando, teniendo comunión y compartiendo todo lo que Dios estaba haciendo en medio nuestro. Desde el comienzo de la renovación, la comunión entre los pastores fue sumamente importante. Después de eso, comenzamos a reunirnos los pastores para estudiar las Escrituras. Ya no solamente para tener comunión, sino que nos reuníamos para estudiar las Escrituras. Y así surgió lo que hoy conocemos como Puerta, Camino y Meta. Y fue un tiempo maravilloso, porque todas las semanas, un día por semana, lo dedicábamos a estar juntos y a trabajar, a estudiar la palabra. Las reuniones de pastores no eran para tratar problemas en sí, aunque se comentaban situaciones y a veces se aconsejaba a unos y a otros qué hacer, pero mayormente nos juntábamos para estudiar la palabra y para abrirnos a Dios, aquello que el Señor estaba mostrando, que estábamos recibiendo de parte de Él. Bueno, acá hay un grupo de hermanos, como se ve, todos jóvenes. Ahí está Barta Bedián, Jorge, Roberto de Francesco, David Swindle, Becker, Alex Becker, Carlos Grillo. Éramos jóvenes. Y vino Manford a Argentina y nos ministró en el mismo lugar. Allí estamos en Mariápolis y él estuvo también en medio nuestro. Ahí está Jorge con su esposa Silvia. Ya Jorge se había casado y ahí estamos en ese encuentro donde Manford también vino a pasar algunos días con nosotros. Y los cultos se caracterizaban por justamente esto: la adoración, la administración al Señor, el darnos a Dios. Y la nota sobresaliente en los encuentros era la adoración al Señor. La palabra del Señor traía revelación, traía luz en medio nuestro, pero lo que no podía faltar era un buen tiempo de adorar, de ministrar al Señor. Y ya vinieron los retiros en Embalse de Río Tercero. Y esta foto es del primer retiro que se hizo en Embalse Río Tercero, cuando se hizo en el Hotel 6. Y ahí ocupamos esos lugares y pudimos tener ese primer encuentro de hermanos. La mayoría de los que están ahí eran pastores, había crecido el grupo, pero había muchos colaboradores, muchos hermanos que habían asistido y participaban de ese encuentro. Se había extendido la renovación por toda Argentina. Y ya luego siguieron los retiros en Embalse, pero ya estaba ese edificio enorme donde podíamos encontrarnos, y la verdad que nosotros decíamos, ese edificio lo construyeron para nosotros, porque era justo en el momento que necesitábamos un lugar más grande, y el Hotel 6 tenía un salón, pero para una capacidad reducida. Y ahí podíamos concurrir con todas nuestras familias, y era tan precioso ir a esos lugares, y todos íbamos con nuestras familias en general, pagábamos nuestros gastos
y estábamos enamorados del Señor y de la iglesia. Otra foto más en el interior de ese lugar, en el embalse Río Tercero, cuando teníamos esas celebraciones tan especiales y la palabra del Señor corría y muchos asistían para saber qué es lo que el Señor estaba diciendo a su iglesia en esta hora y en este tiempo. Otra foto del mismo lugar, de embalse. Puede ver el trabajo que se hacía en ese lugar porque tenía una acústica y tiene una acústica muy mala y había que fabricaron, Orville, otros hermanos fabricaron esos parlantes que se colgaban del techo y de esa forma se podía escuchar mejor la palabra del Señor. La cena del Señor, como ustedes pueden ver, era también toda una fiesta. Varios de los pastores, algunos de Argentina, otros que están ahí son de Brasil y diferentes pastores que estaban en ese lugar para servir, para ministrarnos la cena. Antonio Vigilante dirigiendo y detrás Simpson, que había venido para estar con nosotros. Ahí está Kit y Jorge cantando, todos alegrándonos delante del Señor. El gran retiro de pastores, todos los que están allí, pastores, todos. Quizá la mitad de los que están ahí ya partieron, ya están en la casa del Padre, ya se fueron. Y otros hoy están ocupando su lugar. Y algunos otros ya son muy ancianos, de los que están ahí con vida son muy ancianos. Pero prácticamente la mitad de los que están allí, o quizá algunos más, ya partieron y ya están con el Señor. El año 82 ya pasamos a la rural, dejamos los retiros en Córdoba y comenzaron a hacerse los retiros grandes aquí en Buenos Aires, en la rural, y ese fue el primero, llamado Reconciliación. Fue una de las grandes fiestas que tuvimos para ministrar al Señor, para cantar, para llorar, abrazarnos y ser ministrados con la palabra. Y en Buenos Aires comenzaron a celebrarse encuentros unidos en diferentes lugares. Muchos de ellos se hacían en el Colegio World o en otro lugar, y este era un parque cerca del autódromo de Buenos Aires, y allí podíamos encontrarnos y tener un tiempo de camping y también de celebración, de culto al Señor. En el mismo lugar se ve que Orville está traduciendo, sentado ahí está Mario Schneider, Augusto Erickson, están en ese lugar. Otro de los encuentros, allí está Juan José Churralín y Antonio Vigilante en el medio, y bueno, ahí estamos varios en la plataforma en otro encuentro. Ya los encuentros en ese entonces estaban haciendo en calle Condarco, en Buenos Aires, y ese es el momento cuando estamos celebrando la Cena del Señor. Ahí se puede ver a Daniel Somoza y a otros de los pastores de aquel tiempo. Augusto en Condarco ministrándonos la palabra del Señor. Querido Augusto, que siempre se sentaba al órgano para conducirnos, para ponerle música a los coros, a los himnos y dar gratitud al Señor. Esta foto está puesta aquí, es Jack Sisler con su familia, y este hombre y sus hijas tuvieron mucho que ver en la vida de Kit. Y Kit se abrió, estaba en esa búsqueda Kit del Señor, una búsqueda de algo mayor, de algo que Dios quería hacer. Y Jack y sus hijas, cuando en Tucumán, en la casa de Jack, ellas se pusieron a cantar, y Kit quedó muy impresionado porque estas chicas no cantaban, sino que estaban adorando, y esa adoración le impresionó muchísimo a Kit, y él de ahí en más recibió el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y por eso la influencia de la familia Sisler y especialmente de Jack y sus hijas fue muy importante en la vida de Kit. Algunas de las personas de aquel tiempo. Aquí está Kit, Jorge, Orville, Heraldo Piatti, un hombre que dejó una gracia, un amor en medio nuestro, una fragancia
muy preciosa de Dios, alguien que ya también partió para estar con el Señor. Muy temprano te fuiste, Heraldo. Acá está Alberto, se ve mucho más clarito, y Augusto también. Están con las 4 mujeres, son hermanas. Entonces Alicia, la esposa de Alberto, Ofelia, la esposa de Augusto, y ahí se los puede ver mucho mejor que en la otra foto. Este es un encuentro en Morón, en la capilla. Ahí está Mario Schneider, está Roberta, Kit, Iván, Juan Laboceta, Hugo Baravalle y parece que Orwell, creo que estoy yo ahí. Ahí está Egda, la esposa de Mario, y está Gloria, la esposa de Iván. Kit con Alfredo Bartavedian. Ahí está Saúl Gotardi, más atrás, y otros hermanos en una reunión. Pero acá lo tenemos al dúo dinámico, a Hugo y a Víctor, que con toda la gracia del Señor ha depositado sobre su vida. Tan queridos hermanos por todos. Roberto de Francesco, que también se nos fue muy joven. El Señor lo llevó, pero dejó detrás de sí su gracia y su capacidad para evangelizar, para ganar gente para el Señor y para discipular a otros. Fue un relámpago en medio nuestro, pero dejó vidas marcadas. Este es Alberto Darling en la actualidad, el hombre que abrió su casa, y al abrir su casa, ¿cuánto hizo? Ni imaginaba todo lo que iba a pasar. El grupo de los 5, una foto más conocida por muchos. Y acá está Kit con Virginia, que hasta el último día de su vida ellos dieron y ministraron, tan usados por el Señor. Esta puerta un día se abrió, y se abrió para que entrara la luz. Que muchas puertas se sigan abriendo para que la luz del Evangelio pueda llegar a muchas, pero a muchas vidas, y muchos sean renovados y muchos se encuentren con el Señor.